Esta es la segunda parte del relato. Si aún no has visto el primer video, a continuación te estará apareciendo una notificación en la parte superior derecha de la pantalla en donde te llevará a la primera parte. Te recomiendo que le brindes una oportunidad ya que los casos ahí narrados son igual de aterradores que en este video. Era 1993, creo. Ya sabes, después de un tiempo estas cosas se empiezan a mezclar. Fechas, algunos hombres, cosas como esas. Y ahora soy un viejo. Eso no ayuda. Pero recuerdo las cosas importantes. No sé si es que tengo buena memoria o si estas cosas se me grabaron en la mente. Bueno, no importa. Encontramos un cuerpo en una tienda departamental, la tienda Coles, ¿sabes? La que está ahí, en North Avenue. Bueno, este caso empezó raro desde el principio. Alguien reportó el cuerpo como a las 2 de la tarde. Esta es una tienda departamental que abría a las 9 de la mañana, con gente caminando por ahí, por horas. Así que pensamos, ok, tal vez el cuerpo estaba escondido en algún lugar del edificio. No, el cuerpo estaba justo en la entrada principal del lugar, justo al lado de la primera caja. Alguien debió dejar el cuerpo ahí y salir corriendo, ¿verdad? Todo esto lo pensábamos en el camino. El cuerpo estaba posicionado. No había forma que alguien hubiera tenido prisa cuando lo hizo. No había forma que la gente simplemente no se diera cuenta de que alguien lo estaba haciendo. Hubiera sido imposible perderse. Mencioné que era un niño. Sí, tenía como 10 u 11 años, ¿no? La pose era... ¿Recuerdas que vimos al exorcista? Cuando la niña baja las escaleras, doblada hacia atrás, caminando con las manos y los pies. Así estaba este niño, pero ya sabes, sin moverse. Su espalda estaba arqueada, el estómago hacia arriba, solo mirándonos boca abajo, y su cara solo transmitía dolor, solo puro dolor. Entonces, llegamos, y lo primero que preguntamos es, bueno, ¿cómo era el tipo? Alguien tuvo que haberlo visto, pero no, nadie recordaba haber visto nada. Ni siquiera la señora que estaba en la caja registradora, a quien este pobre niño estaba posicionado enfrente, a menos de 30 centímetros de distancia. Ahora, es bastante raro, ya sabes, la forma en que está posicionado este cuerpo. La posición es lo suficientemente rara, así que pensamos que la rigidez cadavérica ya debía haber empezado. Los forenses llegan, toman las fotos y todo eso. Luego, luego ya sabes. Se preparan para poner el cuerpo, para verlo más de cerca y tan pronto como el forense, Benny, recuerdo que así se llamaba, tan pronto como Benny le pone un dedo encima, y me refiero al momento, al segundo, al instante exacto en que su dedo toca el hombro de este niño, el cuerpo simplemente se desploma al instante, como si fuera un globo desinflado. Y me da cosa decirlo, ese pobre niño. Pero ahora había perdido toda su forma. Se había convertido en un charco de piel. Después descubrimos que los huesos de este niño eran polvo. Tampoco quiero decir esto en sentido figurado. Sus huesos estaban molidos hasta ser un polvo fino, fino. La única marca en su cuerpo era una huella de mano alrededor de su cuello. Y la causa de muerte se determinó que fue por asfixia. Aún me cuesta creerlo después de tantos años. Solo era un niño, así que bueno, teníamos trabajo por delante. Este fue un caso donde hubo hasta 60 testigos. Revisamos las cámaras de seguridad y fueron de las cosas más bizarras y surrealistas que hemos visto.
Todo quedó grabado. Como a las 10:30 de la mañana, una persona vestida de negro, que mantuvo la cabeza agachada todo el tiempo para que no pudiéramos ver su rostro, entró agarrado de la mano del niño. Fueron a donde se encontró el cuerpo, y el niño se pone en la posición en la que lo encontramos. El tipo luego lo asfixia hasta provocar su deceso. La gente simplemente pasa por ahí, caminando a su alrededor, mirándolos, pero ignorando lo que pasó. La señora de la caja miró un par de veces y no hizo nada. Solo siguió cobrando, haciendo su trabajo. Cuando el tipo termina, simplemente se levanta y hace una referencia frente a la cajera. Lo que realmente me impactó, la gente entera de la tienda le aplaudieron al unísono. Luego, simplemente se fue. Todos estábamos furiosos. Recuerdo que les grité a algunos de los empleados y a la gente que estaban en la tienda cuando llegamos. ¿Qué carajos estaban haciendo ahí parados? ¿Qué carajos les pasa? ¿Sabes? Pero ninguno de ellos pudo realmente explicar su reacción de lo que había sucedido. Dijeron que recordaban haber visto al tipo, al niño, todo. Pero cuando estaba sucediendo, no sentían que nada malo estuviera pasando. Dijeron que todos lo vieron, pero en lugar de decir qué carajos, para ellos era algo normal. Les preguntamos a todos cómo era el tipo, y todos estaban 100% seguros de las descripciones que dieron de la cara del tipo. Por lo que nos dijeron los testigos, el tipo era blanco, era negro, era hispano o asiático, con cabello castaño, negro, rubio, rojo o gris, ojos azules, verdes o marrones, piel perfectamente lisa o extremadamente arrugada, una nariz grande o pequeña y tenía dentadura perfecta o tenía una boca que parecía que no comía más que comida chatarra, con los dientes torcidos o como si nunca se hubiera cepillado en su vida. No tenía sentido. Y como nadie tenía una idea real de lo que vio, nada de lo que nos dieron sirvió de nada en absoluto. ¿Recuerdas que dije que el cuerpo fue reportado como a las 2 de la tarde? Y sí, eso significa que la gente estaba entrando e ignorando, ignorando, sin darse cuenta. No sé, no sé qué estaba pasando, pero nadie hizo nada al respecto al cuerpo durante casi 4 horas. Fuimos a escuchar la llamada al 911 y descubrimos que vino del teléfono público justo enfrente de Coles, en una cadena de hamburguesas de ahí. Solía haber un teléfono público. Ahora, yo escuché una voz grave, profunda, pero Olson escuchó a alguien más agudo. Realmente no importa. Solo otra cosa rara de esto. La operadora dice su frase de apertura. El tipo dice, ¿yo llamo a alguien? La, opera- la operadora, confundida, le responde con un ¿perdón? Y este tipo solo contesta, ¿ya llamó a alguien sobre el cuerpo? ¿Qué cuerpo? Respondió la operadora. El tipo se frustra, empieza a resoplar y a jadear. Dice, hay un cuerpo en Coles, North Avenue. Haz tu maldito trabajo, tu maldito trabajo. No tengo todo el día. Terminamos mirando las cintas de seguridad de aquella cadena de hamburguesas y justo después de que el tipo hizo lo que hizo, ya saben, al niño, caminó hasta las hamburguesas y se sentó en una de las mesas de afuera y simplemente se quedó ahí, mirando el Colt, esperando. No se movió ni una pulgada desde las 10:35 más o menos hasta que llamó como a las 2. Simplemente se sentó ahí, como una estatua, mirando. Luego se levantó e hizo la llamada. Después de colgar, se quedó en el teléfono público, sin moverse, observando el Coles. Desde ahí, vio llegar a los patrulleros.
Eso quiere decir que nos vio llegar y finalmente, como a las 4, simplemente se fue. Se fue por la calle. Este fue uno en los que realmente no encontramos nada. Nunca descubrimos quién era el niño y nadie lo reportó como desaparecido. Ciertamente, nunca encontramos al tipo que lo mató. Pero mira esto. ¿Recuerdas a las personas que aplaudieron al unísono? Aquellos que estaban en la tienda cuando el tipo hizo lo que hizo. Todos ellos terminaron acabando con sus propias vidas, con cierto lapso de tiempo entre cada uno. Luego, me enteré que cuando el caso se reabrió, el tipo que lo retomó, un chico joven llamado Smith, fue a volver a entrevistar a algunos de los testigos, y 16 más también habían acabado con sus propias vidas. Este tipo no solo mató al niño, lo que sea que hizo, lo que sea que fuera, se llevó a mucha más gente con él. Ese niño, sin embargo, nunca me voy a quitar esa imagen de los ojos. La forma en que estaba posicionado. Simplemente le doy gracias a Dios de que nunca volví a ver algo así. Algunos de los otros casos podrían haberme afectado más en general, pero esa fue una imagen que simplemente no quiero volver a ver. No siempre es la gente, ¿sabes? Los casos imposibles no se limitaban solo a las personas. Allá por finales de los 80, tal vez principios de los 90, recibimos una llamada. Se había producido un presunto asesinato. El correo había llenado el buzón y finalmente alguien llamó a la policía para un control de bienestar. Algunos uniformados van a revisar, miran por la ventana y ven sangre en la alfombra y en el techo de la sala. Entraron, limpian la casa y nos llaman. Recuerdo la llamada telefónica. Era igual a las llamadas de los casos imposibles. Sí, bueno, nosotros es, es otro. Siempre sabíamos lo malo que iba a ser nuestro día por el tono de voz de quien nos llamaba. Para este caso, éramos un compañero temporal y yo. Este tipo, Malloy, había venido de todo el estado, pero como todo detective, estaba familiarizado con los imposibles. Aunque dijo que su última tienda se referían a ellos como los inexplicables, un nombre diferente, pero la misma basura alucinante. De todos modos, llegamos a la casa y encontramos a todos parados afuera. Salimos del auto pensando que solo están tratando de preservar la escena, pero luego vemos que todos están muy nerviosos, saltando cuando cerramos las puertas, mirando al suelo, ya sabes, actuando muy ansiosos. Les preguntamos qué está pasando, pero nadie dice una palabra. Vamos preguntando si la casa ha sido despejada y finalmente un uniformado, que parecía su primer día de trabajo, asiente un poco con la cabeza. Malo y yo entramos a la casa y, ya sabes, parece normal. Solo una casa suburbana normal. Había una mancha en la alfombra de la sala y era claramente sangre. Se hizo aún más obvio por el hecho de que había sangre goteando del techo. ¿Alguna vez has visto un techo dañado por una inundación? Donde parece que dejar caer una pluma desde el otro lado hará que se derrumbe. Así era la mancha del techo. Era de color rojo oscuro y parecía delgada como un pañuelo húmedo. Obviamente, creemos que debe haber un cuerpo allá arriba. Según la llamada que recibimos y cómo actuaba la gente de afuera, esperábamos algo real. Ya sabes, algo realmente espantoso. Subimos las escaleras. Averiguamos en qué habitación está la mancha, pero cuando entramos, no hay nada. La habitación es completamente normal. Ni 2 segundos después de que abrimos esa puerta fue cuando lo escuchamos por primera vez. La mejor manera en que puedo describirlo es como si golpearan el meñique. Luego, un medio segundo después, el dedo anular. Luego el pulgar, índice y medio.
luego todos los dedos a la vez muy rápidamente. Malo y yo nos dimos la vuelta. Sonó como si alguien estuviera golpeando la pared de la habitación al otro lado del pasillo en la que estábamos. Ahora, la puerta de esa habitación está cerrada. Nos habían informado que esta mujer vivía sola. No tenía hijos, ni marido, ni siquiera familia que viviera en el estado, por lo que no debería haber nadie más allí. Mi compañero y yo sacamos nuestras armas. Comenzamos a hacer todo eso de abrir la puerta, mostrarnos las manos, pero nadie responde. Nos quedamos allí el tiempo suficiente con nuestras armas apuntando a la pared. Yo estaba apuntando a la puerta. Maloy tenía las suyas apuntadas a la pared. Nos quedamos allí el tiempo suficiente y no escuchamos nada, que empezamos a preguntarnos si acabamos de escuchar algo desde afuera o algo así. Los universitarios habían despejado la casa y nunca nos habían hecho un mal antes, pero con lo raro que estaban actuando queríamos estar seguros. Justo cuando empezó a dar un paso enfrente a Malloy y avanzar hacia la otra habitación, lo escuchamos nuevamente. Solo que esta vez sonó como si estuvieran en la habitación al lado de la pared de donde estábamos. Ya sabes, en el mismo lado del pasillo, solo una puerta más abajo. Grité: «¡Policía!». Salgan al pasillo con las manos en alto. Y nuevamente no hay respuesta. Volvieron a tocar, solo que este viene de la pared opuesta a la anterior, lo que situaría a quien lo estuviera haciendo en las escaleras que conducen al piso de arriba. Malloy todavía estaba de pie en la puerta, así que dio un paso y se inclinó para echar un vistazo. Luego me miró y sacudió la cabeza. No había nadie allí. El siguiente par de sonidos, con el mismo patrón, vinieron desde arriba de nosotros, como en el ático. Luego más arriba en la pared junto a las escaleras. Luego por el pasillo. Luego debajo de mis pies, como si alguien estuviera golpeando el techo de la sala de estar. Luego nuevamente en la pared de la habitación opuesta. Una y otra y otra y otra y otra vez. Sonaba como si estuviera ocurriendo una estampida en miniatura a nuestro alrededor. Duró unos 30 segundos y luego, tan rápido como empezó, simplemente se detuvo. Malloy y yo nos quedamos allí durante unos buenos 10 minutos, con las armas en alto y los brazos adoloridos, preguntándonos qué diablos estaba pasando. Cuando ambos finalmente nos calmamos lo suficiente como para actuar racionalmente, entramos y limpiamos la casa nuevamente. Buscamos por cada rincón, planta alta, planta baja, sótano. Lo hicimos nosotros mismos solo para asegurarnos de que se hiciera a fondo y no hubiera nadie. La casa estaba vacía excepto nosotros. Entonces, tenemos que lidiar con el hecho de que el techo de la sala de estar gotea sangre, pero no parece haber una fuente. En el dormitorio donde debería haber estado la fuga, donde debería haber estado un cuerpo, había una alfombra, ya sabes, sobre el piso de madera. Entonces movimos la alfombra y lo que encontramos fue una pequeña puerta o algo así. Supongo que lo llamarías una pequeña puerta en el piso, tal vez del tamaño de un paquete de cigarrillos, con una bisagra que está al ras del piso. La abro, enciendo una linterna, pero no hay nada allí. No hay una fuente de donde podría venir la sangre, e incluso después de que algunos muchachos entraron y quitaron las tablas del piso, sequé el aislamiento y estaba seco. El material que constituía el techo, y si bien estaba empapado de sangre en la parte inferior, estaba completamente seco en la parte superior, lo cual, quiero decir, es imposible. Es como si la fuente de sangre estuviera en un trozo de yeso de apenas unos 15 centímetros de espesor. Fue un día tremendamente largo, te lo aseguro. Entonces, ya de tarde, probablemente alrededor de las 2:30 de la mañana, Malloy y yo estábamos en la casa, mirando a nuestro alrededor. Finalmente, conseguimos que vinieran algunas personas. Ya sabes, gente que toma huellas dactilares, los peritos.
Malo y yo estábamos parados en la cocina cuando él dice, ¿escuchaste eso? No había oído nada. Él dice, allí está otra vez. Estoy agudizando el oído tratando de escuchar lo que él está escuchando y cuando me giro para mirarlo y le pregunto qué cree que está escuchando, no te mentiré, mi corazón dio un vuelco. Malo y estaba parado allí, mirándome fijamente a los ojos, pero era como si estuviera mirando a través de mí. Su rostro se había vuelto completamente flácido, flojo y sus ojos parecían apagados, como si no hubiera vida detrás de ellos. Su boca se quedó abierta como si estuviera totalmente muerto. ¿Maloy? Dije. Él simplemente miró a través de mí, hasta el punto que miré por encima del hombro para asegurarme de que no había nadie detrás mío. Cuando me di la vuelta, Maloy estaba señalando la puerta del sótano. Miré y vi que estaba cerrado. Cuando miré hacia atrás otra vez, Maloy continuaba señalando, pero la vida había vuelto a su rostro. Se veía normal. Le pregunté a Maloy qué diablos había pasado y él simplemente dijo, ¿no escuchaste eso? Le dije que no. Dijo que teníamos que revisar el sótano nuevamente. Nos acercamos y abrimos la puerta, solo que ahora las luces no se encendían. Habían trabajado bien todo el día, pero de repente, nada. Sacamos nuestras linternas y bajamos. Le pregunté por qué estábamos revisando el sótano nuevamente, pero él seguía diciendo, tenemos que revisar el sótano. ¿No escuchaste eso? Llegamos allí y todo luce igual que durante el día. De repente regresaron aquellos golpes, uno detrás de otro. Sonaban como si estuvieran contra uno de los metales del estante que se alineaban en la pared del sótano. Encendemos nuestras luces por todos lados. No hay nada, nadie. Aquellos golpes aumentaron su intensidad. Esta vez suena como si estuviera una caja de cartón. ¿No escuchaste eso? Maloy dice de nuevo. El golpeteo comienza a nuestro alrededor, sobre el metal, el cartón, plástico, madera, paneles de yeso. Llega al punto que es ensordecedor. Hago brillar mi luz por todas partes y finalmente aterriza en Maloy, quien en algún momento se había movido a la esquina. Tenía otra vez la misma expresión muerta en su rostro y apuntaba hacia el techo, justo detrás de mí. Me considero un hombre valiente, pero en este momento estaba tan asustado como nunca podría haber estado. No quería mirar detrás de mí. Sentí como si algo estuviera allí, mirándome, esperando a que me diera la vuelta. ¿No escuchaste eso? Dijo Maloy de nuevo. ¿No escuchaste eso? 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 Seguí repitiéndolo una y otra vez, y luego empezó a arrastrar las palabras, como si estuviera borracho. Le estoy gritando que cierre la boca, muy asustado, y entonces ya había tenido suficiente de esto. Solo pude decir, ¿qué diablos? Pero reuní suficiente coraje como para darme la vuelta. Él, Maloy, seguía repitiendo eso una y otra vez, pero me di vuelta y miré hacia donde él estaba señalando con su linterna, y había una mancha de yeso en el techo del sótano que era más nueva que el resto, del mismo tamaño que esa pequeña puerta en el piso del segundo nivel. Habíamos pasado por la casa más veces de las que puedo recordar, y ninguno de nosotros había notado esa pequeña puerta hasta ahora, lo cual parecía improbable. El golpeteo parece hacerse más fuerte y más rápido.
Tengo a Malo y gritando una y otra vez y tengo tanto miedo que creo que podría orinarme encima. Hace tanto ruido que me tapo los oídos y empiezo a encorvarme. Quiero decir, parecía que podrías haber oído al otro lado del vecindario. Luego todo se detuvo de nuevo. Miré a Malo y lo vi sollozando entre sus manos. Luego subió las escaleras del sótano sin decir una palabra. Quería largarme de allí, pero al mismo tiempo no quería escatimar en mis deberes. Grité desde las escaleras para que algunos de los chicos de la construcción bajaran y quitaran todo el trozo de yeso en el que estaba esa mancha. Quitaron los tornillos, y cuando aquel hueco estaba lo suficientemente abierto, una pequeña bolsa se desliza y cae al suelo. Esa cosa tenía dentro 3 dedos. 3, si no mal recuerdo, eran un dedo índice, anular y un meñique. Finalmente volvimos arriba, y cuando lo hicimos, había lugares como ese, como el del sótano, por todas partes. El techo de la sala había dejado de sangrar, pero ahora teníamos más manchas de estas. Deben haber sido 5 o 6 en cada nivel de la casa. Dentro de cada uno había bolsas de dedos, desde meñiques hasta el pulgar. Los hicimos analizar a todos y, por lo que pudimos ver, al menos algunos de ellos pertenecían a propietarios anteriores de la casa, que se remontaban a décadas atrás. Resulta que todos los que habían vivido en la casa habían muerto. Uno de ellos arrebató su propia vida, pero el resto fueron causas naturales. Era extraño, porque todos los dedos estaban en perfectas condiciones, como si acabaran de ser extraídos del cuerpo, y la descomposición aún no hubiera comenzado. No tiene ningún maldito sentido. Malloy, ese pobre diablo. Dejó el trabajo al día siguiente y se negó a hablar de lo que pasó por su cabeza durante ese día. Intentó quitarse la vida 2 veces que yo sepa. Ahora vive con su hija en California. Los pocos años posteriores a ese día, traté de controlarlo de vez en cuando y aparentemente tenía ataques en los que simplemente gritaba, ¿no escuchaste eso? Una y otra vez. Se suponía que regresaría a esa casa unos días después. Me presenté y cuando llegué a la puerta principal, simplemente no pude hacerlo. Ese miedo volvió a aparecer y me hizo sentir que me iba a desmayar. Supe desde el principio que esto no tenía respuesta. Aún así hice mi debido trabajo. Hice lo que pude para encontrar algunas respuestas, pero me negué a volver a entrar a esa casa. Oh, y la mujer que vivía allí. Una vecina de la calle la había visto caminando la mañana que recibimos la llamada, por lo que varios días después dejó de recibir su correo por cualquier motivo, a pesar de que aparentemente estaba en casa. Caminó por la calle y llegó a la carretera principal. La intentamos rastrear desde las cintas de seguridad, pero dobló la esquina en North Avenue, en la calle 92, y simplemente desapareció. Durante mucho tiempo me pregunté qué le pasó, hasta que un día, casi 7 años después, recibimos una cinta por correo. Había sido enviada a la comisaría, dirigida tanto a Malloy como a mí. Era una cinta de seguridad de una gasolinera. La marca de tiempo era el día después de que estuvimos en su casa. Coincidía con el día de su desaparición. Unas 2 horas después, al otro lado de la calle de la gasolinera, algunas personas estaban trabajando en los árboles. Esa mujer había estado caminando hasta el área donde esas personas estaban haciendo el trabajo. Dejó su bolso con su identificación encima. Se inclinó hacia adelante y chocó su cabeza contra una trituradora de madera. En mal estado, ¿verdad? Bueno, aún más complicado que eso, la cinta procedía de una gasolinera en Florida, a unas 1200 millas.
Jamás comprendí cómo había recorrido 1200 millas en menos de 2 horas.